Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación y también a nuestros amigos que nos escuchan por el internet. Hoy día, hermanos, vamos a terminar, gloria a Dios, esta segunda parte de enseñanzas de importancia que todo cristiano debe de saber. Y hoy día vamos a hablar de la inhabilidad moral. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 6, el versículo 5, por favor. Y te voy a pedir que te pongas de pie por reverencia a la palabra, ya nos vamos a estar sentando. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Así dice el Señor: que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar asiento, hermanos. Aleluya. Entonces aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor dice que vio, porque Él lo ve todo. ¿Qué vio el Señor? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y como Él ve tu corazón, ve tus pensamientos, Él dice que el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Gloria a Dios. Hermanos, este es un tema muy importante en la teología. Pero antes quiero decirte algo muy importante. Lastimosamente, la mayoría de los cristianos no conocen bien la historia de la iglesia, de donde venimos. No estudiaron, hermanos. Es más, hoy día ya no se estudian las iglesias, aleluya, la historia o el tiempo de la Reforma, los puritanos, las raíces, los comienzos del cristianismo en Europa. Hermanos, en esos tiempos, esos hombres de Dios, los libros que ellos escribieron, aleluya, era con respecto a la naturaleza del hombre. Aleluya. Hablaban de la conversión verdadera. Gloria a Dios. ¿Y cómo uno puede saber que de verdad se convirtió? Hermanos, eso se enseñaba en la iglesia, en los cristianos de los primeros 300 años. Eso se enseñaba entre los cristianos de la Reforma. Esto se enseñaba entre los puritanos. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿cómo es ahora? ¿Ah? ¿Qué enseñan hoy día en las iglesias los pastores, los predicadores? Hermanos, en las librerías cristianas, gloria a Dios, aleluya, ¿qué encuentras? ¿Qué tipo de libros encuentras? Hermanos, si tú quieres, hermanos, saber qué es el evangelio verdadero, hermanos, hoy día no puedes encontrar muchas iglesias donde los pastores prediquen esto. O puedas recurrir a una librería cristiana y encontrar un libro que trate de esto. No se encuentra. Hermanos, es más, les invito a que vayan a una librería cristiana en cualquier lugar que se encuentre en esta ciudad de Oruro. Y me atrevo a decir, en Bolivia y el mundo no se encuentra este tipo de estudios, este tipo de libros que tratan acerca de eso. ¿Qué es lo que vas a encontrar en las librerías cristianas de hoy? ¿Qué es lo que vas a encontrar en los predicadores de hoy? Aleluya, enseñanzas, libros sobre la prosperidad, libros sobre la autoestima, libros sobre la sanidad emocional, espiritual, gloria a Dios, enseñanzas sobre la familia, discipulado en 4 etapas para la prosperidad, 5 caminos a la bendición, los 8 lenguajes del amor y un montón de locuras, pero ya nadie habla de lo que es el evangelio verdadero. Aleluya, es triste decirlo. Nadie escribe sobre la conversión verdadera. Pocas personas predican acerca de cómo una persona puede saber que es bíblicamente cristiana. Hermanos, miren lo que hemos hecho los hombres con el evangelio de Cristo.
nos hemos extraviado completamente de lo que es el verdadero cristianismo. Aleluya. Hermano, tú puedes ver esas campañas, esas convenciones que programan esas iglesias que son grandes. Pero cuando tú ves, hermano, esas campañas, esas convenciones, ¿qué es lo que ves? ¿Ah? Sanidades, personas cayéndose al suelo, un montón de cosas. Y en esas convenciones, en esas campañas, es todo un caos. Aún entre los predicadores, aleluya. Y comienzan a tumbar las sillas, comienzan a temblar, comienzan a gritar. Hermano, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde está la doctrina que manda la Biblia? Que en la iglesia todo se debe hacer decentemente y en orden. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Es más, Pablo recriminó a los de Corinto y les dijo, y si ustedes se ponen a hablar en lenguas como locos, la gente que viene, ¿no van a decir que están locos? ¿No van a decir qué pasa con ustedes? Aleluya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchos han olvidado todo esto, hermanos. Por eso a los cristianos nos critican. Inclusive muchos hacen que la gente ya no crea en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por todo ese caos, por toda esa falta de enseñanza, porque ya no se adoctrina acerca de todo esto. Y todo es un show dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren, gloria a Dios, aleluya, que los demás los vean. Y para ellos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo es saltar, es gritar, es temblar, es contorsionarse, es botarse al suelo. No, pero eso es un error, hermanos. Es una falta de conocimiento, aleluya, de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, hermano, se lo ve en su vida diaria, cómo vive. Gloria a Dios, cómo es con su familia, cómo es con sus vecinos, cómo es en el trabajo. Gloria a Dios. Cómo es en su obediencia a Dios y a su palabra, en la santidad, en el amor que tiene a Dios y a su obra, en el esforzarse por cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio, en amar su palabra y defender su palabra. Pero hoy día, hermanos, según ellos, hermanos, gloria a Dios, estar lleno del Espíritu Santo es hacer todo ese show. Pero cuando esos hombres salen de la iglesia, cuando esos hombres salen de ese momento, gloria a Dios, aleluya, se olvidan de que son cristianos. Y son gente mala, son gente perversa. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, han olvidado las enseñanzas de antaño. Hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a hacer lo que esos hombres hacían: predicar el Evangelio. ¿Lo están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Entonces, el Dios de muchos, aleluya, el día de hoy, y estoy hablando de los cristianos, el Dios de muchos cristianos el día de hoy es su estómago. Y cuando digo su estómago me estoy refiriendo a sus deseos. Y alguien dirá, ¿por qué dice eso, pastor? Porque los predicadores, los pastores de hoy día solo hablan, hermano, de un evangelio de prosperidad carnal, una sanidad carnal y temporal. Y esas iglesias donde se predica esto tienen muchos miembros, son iglesias grandes. ¿Por qué? Porque son gente que no quieren tener una relación con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque quieren tener lo que esos hombres prometen. Quieren a ese Dios que esos hombres crearon. Y no se dan cuenta
que lo que necesitan es al Dios de la Biblia. Necesitan el evangelio verdadero. Aleluya. Hermanos, la doctrina histórica que los creyentes verdaderos siempre han creído, no las herejías materialistas que hoy salen de la misma iglesia. Qué pena, ¿no? Hermano, santidad, obediencia, aleluya, humildad, amor, el deseo de ser siervo de todos, reconociendo que no hay maestro entre nosotros, un jefe, un ungido, que sea especial, no, sino que entre nosotros somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos personas que se han convertido en niños para la salvación de nuestras almas, que nos servimos el uno al otro, haciendo grandes esfuerzos y sacrificios por amor a Cristo. Vamos a poner un ejemplo y vamos a hablar del matrimonio bíblico. Y esta es una antesala a la nueva serie que vamos a comenzar el próximo domingo. Entonces, el matrimonio bíblico camina en santidad para que el hogar se arregle y sea un lugar de bendición y de paz. Eso es lo que tiene que hacer un hogar cristiano, ¿sí o no? Matrimonios sanados por el poder de Dios. Esposas que respeten a su marido, que honren a su marido. Aleluya. Esposos que amen a sus esposas como a sí mismos. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, tratándola como a vaso más frágil, con delicadeza. Aleluya. Los hijos creciendo, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, memorizando las escrituras, aprendiendo cómo honrar a Dios por medio de honrar a sus padres. Hermanos, todo esto se ha perdido el día de hoy. Y aunque algunos lo prediquen, hermanos, no lo viven. Hoy todo es un circo evangélico. Hermanos, muchos están usando libros de psicología. Aleluya. Todos esos pastores hoy en día, hermano, parecen psicólogos, parecen terapeutas familiares, que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica acerca del matrimonio. Hermanos, si queremos un cambio en nuestras familias, en nuestro hogar, tenemos que volver ¿a dónde? A las escrituras. E interpretar las escrituras lo más correcto y certero posible. En vez de interpretar las escrituras a través de nuestra estrategia humana, o gloria a Dios, aleluya, o por medio de libros de psicología, o por medio de las profecías, hermanos, o visiones que muchos falsos profetas y muchos falsos pastores están proliferando dentro de las iglesias el día de hoy, hermanos, nosotros no podemos seguir ese rumbo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que volver a las escrituras. Nosotros hacemos un lado todas esas cosas, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que estar copiando lo que hacen otras iglesias, otros pastores, no. Nosotros tenemos que comparar nuestra vida, nuestro ser. Nosotros tenemos que comparar esta iglesia ¿con qué? Con las escrituras. Porque la palabra de Dios es nuestro espejo. Ahí tenemos que vernos. Si realmente somos verdaderos cristianos o no lo somos. Ahora, ¿qué significa la inhabilidad moral del hombre? Hermanos, la inhabilidad moral, hermanos, es otro término que comúnmente se emplea por los estudiantes de teología, los estudiantes de la Biblia, para describir la corrupción moral o depravación radical del hombre.
Hermanos, esta doctrina nos enseña que el hombre caído no es capaz de obedecer o amar o agradar a Dios. No es capaz. No puede. ¿Por qué? Porque es corrupto y ama el pecado, ama la carne, ama este mundo. Hermanos, al escuchar la doctrina de la inhabilidad moral del hombre, uno quizás preguntará, ¿cómo el hombre puede ser responsable ante Dios si no puede y no es capaz de obedecer los mandamientos de Dios? Entonces muchos dicen, si el hombre no es capaz de amar a Dios, de obedecer a Dios, ¿cómo puede Dios juzgar al hombre? Vamos a ver. La respuesta, hermanos, es muy importante. Si el hombre, hermanos, no amara ni obedeciera a Dios porque le faltaran las necesarias facultades mentales para hacerlo, o fuera incapaz de decidir, o sea, que Dios lo hubiera hecho, gloria a Dios, aleluya, para que él haga lo que él quiere. No. Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Entonces, si Dios lo hubiera manipulado al hombre, o lo hubiera hecho medio tonto o loco, entonces ese hombre tuviera razón de decir, no, ¿por qué me culpa Dios de algo que no soy capaz de hacer? Entonces, Dios sería injusto al juzgarlo, al hombre. Entonces el hombre sería una víctima. Pero hermanos, este no es el caso. Hermanos, la inhabilidad del hombre es moral y brota de su hostilidad hacia Dios. El hombre es incapaz de amar a Dios. ¿Por qué? Porque aborrece a Dios. El hombre es incapaz de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no acepta sus mandamientos. El hombre es incapaz de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace y piensa es para satisfacer su ego. Y todo es terrenal. Y no piensa en las cosas de Dios. No piensa en las cosas celestiales. Por eso no puede agradar a Dios. Hermanos, el hombre no es una víctima, sino que es culpable. ¿Por qué? Porque no obedece. ¿Y por qué no obedece? Porque no quiere. Porque su corrupción y enemistad con Dios son tan grandes que prefiere sufrir la perdición eterna, el castigo eterno, que reconocer a Dios como Dios y someterse a su voluntad. Así son los hombres, hermanos. Por esta razón, hermanos, la inhabilidad moral del hombre también puede ser llamada, hermanos, la hostilidad voluntaria. Gloria, es el rechazo a Dios voluntario. ¿Sí o no? Cuando tú le predicas a una persona, ¿le quieres hablar de Cristo? ¿Qué es lo que hace? Lo rechaza, ¿sí o no? Vamos a ver un ejemplo. Veámonos a Génesis. Estamos en el libro de Génesis, comenzamos con ese libro, pero ahora vamos a irnos al capítulo 37. Y aquí vamos a ver la relación directa que existe entre la voluntad del hombre y la naturaleza del hombre, y la razón por la cual la voluntad del hombre es esclava a la naturaleza del hombre. Génesis capítulo 37, versículo 4. Mira lo que dice el Señor. Génesis capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál es la historia aquí de José? ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Dice que el hijo menor de Jacob fue José. Bueno, el penúltimo. Aleluya. Porque después de que se perdió, Dios les regaló otro hijo que se llamó Benjamín. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, José dice que como era el menor, Jacob lo amaba. Y porque lo amaba, sus hermanos lo aborrecían. Ahora, los hermanos de José dice que no podían hablarle pacíficamente. Gloria a Dios. O sea, eran violentos con José.
y le gritoneaban, lo agredían a cada momento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no podían hablarle pacíficamente a José? ¿Ah? ¿No podían hablarle pacíficamente a José? ¿Eran incapaces de hablarle a José pacíficamente? ¿Ah? ¿No tenían la capacidad de hablarle a José pacíficamente? ¿Ah? Ellos, si hubieran querido, lo hubieran hecho. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué no lo hacían? ¿Ah? Porque su aborrecimiento hacia José era tan grande que no tenían la buena voluntad de hablarle pacíficamente. Es decir, ellos deliberadamente y voluntariamente le hablaban, gloria a Dios, aleluya, agrediéndole a José. Le hablaban lastimándole a José, dañándolo, gritándole. Pero eso lo hacían ellos, escúchame bien, voluntariamente. Nadie los obligaba. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces por eso no le hablaban pacíficamente. Hermanos, de la misma manera, la hostilidad del hombre hacia Dios es tan, pero tan grande que rehúsan someterse a Él. Es como una esposa que su esposo lo dejó y esa mujer ya no habla con ese su esposo por más de 25 años. Y se convierte esta señora a Cristo y el pastor va y le dice: mujer, tienes que hablarle a tu esposo. Pero ya no es mi esposo, es tu esposo. Porque no hay divorcio cuando uno se casa, hermanos. En el mundo te podrán contar cualquier cosa, podrán inventar cualquier papel, pero la Biblia dice claramente que lo que Dios unió no lo puede separar ningún hombre, ningún juez, ningún fiscal. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces el pastor que conoce de Dios le dice: tienes que perdonarle, tienes que hablarle. Y ella dice: no puedo, simplemente no puedo. Pero la esposa habla español, el esposo también habla español. La mujer tiene lengua, puede hablar, el hombre también tiene lengua, tienen labios, tiene cerebro. Pero ella dice que no puede y lo hace, demostrando que no le va a volver a hablar, y no le habló durante 25 años. Aleluya. Ahora, ella es responsable. Cuando esté delante del Señor, Dios le va a juzgar a la mujer. Ella es responsable. ¿Por qué? Porque ella puede. Si ella quisiera, lo haría. Pero no quiere. ¿Por qué? Porque odia a su esposo que lo abandonó, o que la abandonó con sus 2 hijos. Y por esa causa la mujer odia a ese su esposo y no le quiere hablar. Entonces esa mujer es esclava del odio que existe en su corazón. Y es lo mismo la inhabilidad del hombre. Muchos no pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. ¿Y por qué no quieren conocer a Dios? Porque Dios contradice todo lo malo que el hombre quiere hacer. ¿Sí o no? Vamos a poner otro ejemplo. Hermanos, en un colegio, en un curso, hay muchachos, hay muchachas. Aleluya. Y en un curso, vamos a suponer que hay un grupo de muchachos y muchachas que quieren estudiar, quieren obedecer a la maestra y no se quieren meter en otras cosas. Pero hay otro grupo de muchachos y de muchachas, que es la mayoría, que se dedican a otras cosas, a jugar, a noviar, a tomar, etcétera, etcétera. Y a veces hay envidia de los malos hacia los buenos. Hasta les dicen: oye, nerds,
corchos, chicles, etcétera, etcétera. Y muchas veces hasta piensan en hacerles algún mal, algún daño. ¿Sí o no? ¿Han escuchado de esa jovencita que dicen que era buena alumna? Y le dijeron que iban a hacer un trabajo práctico y le hicieron tomar y la violaron y la mataron. Por eso, jóvenes cristianos que están aquí, tengan cuidado, no se fíen de nadie. Gloria a Dios, porque cuando alguien no toma, no hace lo malo, los malos los odian, los malos los atacan. ¿Qué te crees tú? Ah, sí, muy santo, ¿no? Ah, tú muy santa, ¿qué te crees? Y a veces esos hombres planifican para hacerles mal a los que son buenos. Así como Caín y Abel. ¿Por qué odiaba a Caín y Abel? ¿Ah? Porque las obras de Abel eran buenas, ¿sí o no? ¿Por qué el hombre odia a Dios? ¿Ah? Los hombres odian a Dios porque Dios es amor. ¿Qué? ¿Sí? El hombre odia a Dios porque es amor y porque Dios es bueno. Alguien dirá, pastor, usted está equivocado. ¿Cómo no voy a amar a un Dios que es amor y bueno? Sí, lo odias. ¿Por qué? Aleluya. El hombre es malo. Gloria a Dios. Y no entiende lo que es el verdadero amor. Y muchos de ellos piensan, Dios es amor y va a hacer caso a todos mis caprichos. Él me va a cumplir todas mis exigencias. Y Él me va a socapar todo lo malo que hago. No. Ese no es el verdadero amor. ¿Sabes qué? El verdadero amor es aquel que te corrige, aquel que te enseña, aquel que te disciplina y aquel que te castiga. Por eso la Biblia dice que aquel que no disciplina a su hijo, ¿qué dice? Lo aborrece. Lo aborrece. Principalmente en este error caen las mamás que no quieren corregir a sus hijos, que no quieren corregir a sus hijas, que no los quieren castigar. Pero ¿sabes qué? Lo aborreces. Tú misma la estás destruyendo, tú misma le estás destruyendo la vida de tu hijo, de tu hija. ¿Por qué? Porque si tú lo amas, lo vas a corregir desde temprano. Y si alguna vez necesita que lo castigues, lo vas a hacer porque lo amas, porque la amas. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Ese es el verdadero amor. Pero muchos han creado un Dios en su mente, como lo vimos en el primer mensaje, que piensan que Dios va a cumplir todos sus deseos, todos sus caprichos. Aleluya. Y cuando tú les hablas la verdad del evangelio, ¿qué es lo primero que hacen? Ay, no, muy fanático es este pastor. Ay, no, muy exigente es este pastor. Es muy radical. No es mi mensaje, no es mi palabra. Este es el mensaje de Jesucristo. ¿Lo están entendiendo o no? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Hermanos, los malos odian a los buenos. El hombre es malo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Jesús lo dijo. Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 2, los versículos 24 y 25. Gloria a Dios. San Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Mira lo que dice el Señor. Aleluya. San Juan capítulo 2 versículos 24 y 25. Así dice el Señor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De los hombres, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, por eso los hombres aborrecen a Dios, porque Dios no es como nosotros. Entonces podemos ver lo mismo acá. Los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente a José. ¿Por qué? Porque lo aborrecían,
Porque lo odiaban. Porque ellos habían decidido hacer eso con su hermano. ¿Lo pueden ver o no? ¿Alguien los obligó? ¿Dios los obligó a aborrecer a José? ¿Dios los manipuló, les dio cuerda y les dijo, ustedes tienen que aborrecer a José? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos querían. Ahora, vamos a ver otro punto más. ¿Qué es la esclavitud de la voluntad? Hermanos, la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Ejemplo, un chancho come basura, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es chancho y esa es su naturaleza. Gloria a Dios. Por más que a un chancho le pegues, le golpees, le digas, no comas basura, no va a entender. ¿Por qué? Porque así son los chanchos. Pero si tú a un hombre le quisieras dar a comer basura, no va a comer, no va a poder comer aunque quiera, va a vomitar, ¿sí o no? No va a poder tragar la basura. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. ¿Lo están entendiendo o no? Porque es hombre, es ser humano. Te alabamos, Señor. Entonces, la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Hermanos, si el hombre tuviera una naturaleza pura, entonces su voluntad estaría inclinada a hacer obras moralmente puras. Siempre fuera santo y justo, llamaría a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo y obedecería a sus mandamientos. Pero el hombre caído, antes de conocer a Cristo, antes de su conversión, el hombre caído tiene una naturaleza totalmente corrupta. Y por eso su voluntad se inclina a hacer actos que son moralmente corruptos. ¿Se están dando cuenta o no? La voluntad es una esclava de nuestra naturaleza corrupta. Hermanos, el hombre caído es impío e injusto. Y por eso él aborrece a un Dios santo y justo. Pelea contra la voluntad de Dios y rehúsa someterse a sus mandamientos. Aquí encontramos la respuesta a una de las preguntas más discutidas. Ahora ya podemos confirmar y dar la respuesta certera. ¿Posee el hombre el libre albedrío? ¿Ah? ¿Qué dicen? La respuesta de la palabra de Dios es que el hombre es libre de escoger el camino que quiera seguir. ¿Sí o no? Y como su naturaleza es moralmente depravada y solo le agrada todo lo que es malo y rechaza el bien, aborrece la verdad y prefiere creer la mentira, negar a Dios y pelear en contra de su voluntad. Entonces el hombre caído tiene una voluntad libre de hacer lo que bien le parezca. Pero esa libertad que tiene de su voluntad lo usa solamente para hacer lo malo, para pecar. Aleluya. Por esta causa siempre escoge voluntariamente, libremente el hombre estar en oposición a la persona y voluntad de Dios. El hombre no puede escapar de lo que es, así como el chancho no puede escapar de lo que es. Va a comer basura porque le gusta. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Lo mismo con el hombre. El hombre siempre va a escoger el pecado y no a Dios. ¿Por qué? Porque es pecador por naturaleza. Es malo por naturaleza. Y hace obras de maldad voluntariamente, de su libre voluntad. Y es libre de escoger.
Pero lastimosamente el hombre siempre escoge conforme a su naturaleza. Y como su naturaleza es corrupta, él siempre va a escoger lo malo. Ahí en Mateo capítulo 7, el versículo 16, miren lo que dice el Señor. Así dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de su naturaleza. Hermanos, los árboles se identifican por el fruto que llevan, ¿sí o no? De la misma forma, el verdadero carácter de un hombre se revela no por lo que habla o confiesa o por lo que dice, sino por lo que hace. Y la naturaleza del hombre es mala, depravada, entonces sus obras también serán malas. Yo les pregunto, ¿cómo son las obras de los hombres impíos que no tienen a Dios? Puras borracheras, puros adulterios, puras fornicaciones, gloria, es pura sensualidad. Terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero los cristianos, los hijos de Dios, ya no tenemos esa naturaleza. ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo, por sus frutos, y lo vamos a ver, versículo 17. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, es imposible, hermanos. Gloria, eso es imposible. Si tú tienes un árbol de naranjas, imposible que te dé, gloria a Dios, aleluya, manzanas, imposible. ¿O hay alguna posibilidad, hermanos? No hay ninguna posibilidad. De un árbol de manzanas se recoge ¿qué? Manzanas. De un árbol de naranjas se recogen naranjas. Escúchame bien, esto es muy importante. De un hombre que no ha nacido de nuevo, aunque se llame cristiano, ¿qué frutos va a dar? Malos frutos, pecaminosos. Pero si es un verdadero cristiano, alguien que nació de nuevo, ¿qué frutos va a dar? ¿Sí o sí? ¿Lo están entendiendo o no? Ahora la pregunta es, ¿qué frutos estás dando? ¿Eres verdaderamente un verdadero cristiano, un verdadero convertido? Ahí está la respuesta. Y ese día Jesús va a conocer a sus hijos por sus frutos. Versículo, gloria a Dios, aleluya. Versículo 19, perdón. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, ya basta de tratar de pasarnos de vivos. Ya basta de tratar de hacerte más bueno que Dios. Hermano, por más que alguien te diga que es cristiano, pero si no tiene frutos buenos, hermano, ese hombre está preparado, ¿para qué dice la Biblia? Para ser echado en el fuego, ¿sí o no? Pero muchos, ¿cómo son ahora? Ay, ¿quién es usted para juzgar? ¿Quién es usted para decir? No, yo no soy nadie, hermanos. Esa es la verdad, no soy nadie. Pero tengo el respaldo de la palabra de Dios. Y este texto, hermanos, de Mateo 7, es un termómetro para nosotros, para que podamos medir nuestra vida espiritual. Si realmente somos verdaderos cristianos o no lo somos. Hermanos, escúchenme bien. No vamos a poder engañar a Dios. Podemos aparentar, podemos usar un disfraz, hermano, delante de los hombres, pero delante de Dios, Él sabe realmente cómo somos. Vayamos ahí mismo en Mateo, pero al capítulo 12, el versículo 34.
Y aquí Jesús es aún más contundente. Mateo capítulo 12, versículo 34. Miren lo que dice el Señor. Mateo capítulo 12, versículo 34. Y aquí está hablándoles Jesús a los fariseos hipócritas. Mira lo que les dice. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí Jesús está hablando de la naturaleza que tenían estos hombres. Él está diciendo, ustedes son malos. Su naturaleza, sus frutos son malos. Ustedes son hipócritas, sinvergüenzas, aparentadores. ¿Por qué? Porque solamente eran apariencia al hablar de lo bueno, pero ellos eran malos. Pero como Dios conoce a todos los hombres, los descubrió. No me vengan con sus hipocresías. Ustedes son malos. Ustedes no tienen buenas obras. Y ese día así será con muchos cristianos, que tratarán de pasarse de vivos, pero el Señor les dirá: hasta aquí, tú vas a ser echado al fuego. Ahí al castigo eterno vas a ser echado, porque eres malo. En otras palabras, Jesús aquí les está diciendo a los fariseos: ustedes no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ustedes son unos hipócritas. Hermanos, y el hombre pecador nunca le va a decir sí a Jesús. El que no nació de nuevo nunca va a arrepentirse genuinamente, nunca va a hacer frutos dignos de arrepentimiento. El que no cambió su naturaleza nunca va a creer en Jesús, ni va a tomar una decisión correcta con respecto a Jesús, a menos que primero el Espíritu Santo regenere su corazón. Pero hay un problema. Cuando los pastores y predicadores, los evangelistas, los líderes de la iglesia no enseñan quién es Dios bíblicamente, o sea, el Dios de la Biblia, y presentan a otro Dios no bíblico, que no es el Dios de la Biblia, entonces muchos hombres van a decir: sí, yo quiero ese Dios, yo quiero ese tipo de Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Cuando un predicador le dice a la iglesia, al pueblo: Dios quiere bendecirte, Dios no quiere que sufras, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte un Hammer, quiere darte un Toyota Prado 2020, Dios quiere darte la casa de tus sueños. Entonces ese pecador va a decir: sí, yo quiero. Pero ese hombre nunca se arrepintió de sus pecados. Y su Dios es su estómago, son sus deseos. Y va a decir: sí, yo quiero un Dios así. Y les están enseñando mal a esas personas. ¿Por qué? Porque no les dicen que se tienen que arrepentir. No les dicen que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No les dicen que tienen que arrepentirse de todos sus pecados que cometieron. Pero les enseñan a arrepentirse, ¿saben de qué? De su pobreza. Me arrepiento de ser pobre. Me arrepiento de mi enfermedad. Y recibo a este Dios que cumple todas mis peticiones para mí. Esto está pasando en la mayoría de las iglesias. Por eso, hermanos, si no predicamos al Dios verdadero y presentamos a un Dios falso, va a haber un montón de falsos convertidos. Por eso en la iglesia del día de hoy, hermanos, hay muchas falsas conversiones que buscan a Cristo
No porque creen que es el Mesías, no porque quieren obedecerle, sino lo buscan porque quieren recibir algo de él. Voy a poner otro ejemplo. Te dan un folleto y ahí dice: ven a alcanzar tus sueños con Jesús, ven a recibir tu milagro, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y estos eslogans son llamativos para los hombres impíos. ¿Por qué? Porque un hombre inconverso solo piensa en sí mismo. Él es el centro de su mundo. Su mundo se llama el pueblo de yo, el mundo de yo. Entonces, un hombre que se ama a sí mismo, que tiene grandes planes, grandes visiones para sí mismo, y que se ama a sí mismo más que a todos los demás, tú te acercas a él y le dices: Dios te ama, Dios es amor, vas a alcanzar tus sueños con él, vas a recibir tu milagro, él quiere hacerte rico y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces ese hombre pecador dice: Dios me ama, yo me amo, él me va a ayudar en todos mis sueños y metas personales, lo que yo quiero hacer. Yo quiero un Dios así, porque él tiene un plan maravilloso para mi vida, y yo también tengo planes maravillosos para mi vida. Yo quiero aceptar a un Dios así. Yo no quiero a ese Dios que hace todo para hacer su voluntad. Yo no quiero a ese Dios al cual tengo que obedecerlo. Aleluya. Y que todo lo que haga yo tiene que ser para la gloria de él. No, yo no quiero a ese Dios, porque yo tengo que servirlo a él y dejar mis sueños, mis metas y todo lo que yo tengo a un lado. No, yo no quiero ese Dios. Y quizás en la voluntad de ese Dios, para formarme, para cambiarme, permitirá que sufra y pase cosas que me van a hacer sufrir y me van a hacer llorar, y siempre voy a tener que aceptar su voluntad. No, yo no quiero ese Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿a cuál Dios prefieres? ¿Qué contestas? ¿A cuál Dios prefieres? Porque muchos prefieren a ese Dios que te va a sanar, que te va a prosperar solamente en tu carne, pero espiritualmente estás perdido. No, pastor, yo quiero a esos pastores de la prosperidad, porque ellos han prometido que Dios me va a dar un buen negocio, una buena casa, me va a dar un Mercedes-Benz. Hermanos, quiero decirles una cosa: todos esos predicadores de la prosperidad, de la superfe, se han separado totalmente del cristianismo. Hermanos, no hay un registro en la historia de los cristianos de antaño que prediquen como ellos lo hacen hoy en día. Sus doctrinas no tienen nada que ver con el cristianismo de la Biblia ni de la iglesia. Los que predican la prosperidad, y esto es interesante, ellos son los únicos que prosperan. Buenas casas, buenos autos, viajes en primera clase, hoteles 5 estrellas. Esos son lobos rapaces que comen a los que no han sido instruidos en la palabra de Dios. Y este tipo de hombres son juicio de Dios para esos hombres que se congregan en ese tipo de iglesias. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque ellos no se congregan por buscar a Dios o porque se han arrepentido y quieren cambiar. Esos hombres se congregan en esas iglesias porque buscan a Dios, pero a ese Dios que les va a dar riquezas, a ese Dios que les va a ayudar a alcanzar sus sueños, sus metas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Esos hombres buscan prosperar.
Por eso hay muchos cristianos en pecado. Y esos hombres no pueden amar a Dios. Por eso, hermanos, esos hombres siempre están cuestionando a Dios. Esos solamente son religiosos. Pretenden tener una apariencia de amor o afecto hacia Dios, pero solo es apariencia, así como los fariseos. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, ahí sacan su aborrecimiento a Dios y a su palabra. Yo estoy harto de que no puedo hacer esto o aquello. Y se rebelan y comienzan a hacer las cosas como se les da su gana, sin tomar en cuenta a Dios. Pero aparentan ser amadores de Dios, pero la Biblia los desenmascara, porque los hombres pecadores que no han nacido de nuevo no pueden amar a Dios. Y no solo eso, aborrecen los mandatos, la palabra de Dios, y viven en guerra contra Dios y contra su palabra. Aunque se digan cristianos y aunque asistan a una iglesia. Por eso, hermanos, es urgente predicar al Dios de la Biblia, porque la palabra de Dios es lo único que puede cambiar al hombre caído y pecador. Cumple, hermano, con el mandato de predicar la palabra lo más certero y correcto posible. No imites a esos pastores que son populares, que son famosos. No trates de hacer eso. Por eso muchos pastores que han sido buenos pastores se han desviado por imitar a esos hombres que han metido dentro de la iglesia la psicología, la terapia. Se han vuelto motivadores. Pero todo eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando tú prediques, cuando tú evangelices, todo esto tiene que ir acompañado de la oración, de la intercesión. Porque nosotros, hermanos, no vamos a poder hacer nada como hombres. ¿Entendieron, hermanos? Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.